Bueno, hola, yo soy Laura Reborati y bueno, soy una sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada y bueno, estoy acá para contarles algo de mi historia. Yo, antes de mi secuestro, que fue el 6 de julio de 1976, llevaba la vida de cualquier joven de aquella época. Yo estudiaba, en ese entonces estudiaba agronomía, trabajaba en un lugar de administrativa y no tenía militancia política. Yo tenía simpatía, sí, por supuesto, porque por la edad que tenía, por las amistades, tenía muchos amigos que sí tenían militancia. Mi propio novio en aquel entonces también trabajaba en una villa en, en la zona norte, pero yo personalmente no tenía militancia política, sí conciencia política, pero Ujú. no militancia. Bueno, entre todas las personas conocidas, había muchos chicos también con militancia política, y entre ellos mi hermano eh, formaba parte de un grupo que trabajaban en una villa, y un día, bueno, viene mi hermano, nos avisa que, bueno, que uno de los chicos había caído, que suponían que tenía una agenda, que se imaginaban que andaban, que iban a salir a buscar al resto de los chicos, y que él se iba a ir a esconder a algún lugar, y que bueno, que eventualmente podrían pasar por casa a buscarlo, a preguntar por él, y que bueno, que nosotros dijéramos que no sabíamos nada, etcétera. Y bueno, efectivamente, eso sucedió a los pocos días, a los 3 días aproximadamente que mi hermano nos dijo esto. Vinieron a buscarlo a casa, y bueno, nada, buscaron, encontraron cosas mías, cosas de él, supusieron en ese momento que se acababa de escapar, y bueno, y yo era joven, y entonces decidieron llevarme a mí para interrogarme, para ver si obtenían alguna información. Bueno, el momento en que estos tipos llegan, bueno, por supuesto, como en todos los casos, a los golpes, a las patadas, en la puerta, a los gritos, este, entraron, bueno, muy armados. eh, Entraron dos o tres, a dos de ellos yo los pude reconocer. Y bueno, nada, me dijeron que me iban a llevar por un rato, a hacerme unas preguntas, que me abrigara, porque iba a ir a un lugar donde hacía frío. En ese mismo momento hubo una situación medio extraña, porque llegó otro grupo que, según me dijeron, era de la policía de la provincia, y casi se agarran a los tiros ahí en la esquina de casa. Este, en medio de eso, un vecino de al lado quería salir para llevar a su hija a la escuela, creo, y lo mandaron adentro. Bueno, finalmente, bueno, me hacen salir, me hacen subir a un auto, y ellos mismos me piden que les indique cómo llegar a la Avenida Libertador. Esto fue en Martínez, en la zona más hacia el lado de la Panamericana, digamos. Entonces yo les tuve que indicar cómo llegar a la Avenida Libertador. Cuando llegamos a la Avenida Libertador, tomaron hacia el centro, hacia la capital. Para mí ese era un camino recontra conocido, porque yo fui socia del Club Buchardo, que queda al lado de la ESMA y atrás, por muchos años. O sea que era un camino que hacíamos con frecuencia con mi familia. Entonces, bueno, llegamos al Libertador, encaran hacia Capital, y recién en ese momento me obligan a taparme los ojos, me ponen el antifacito ese de avión, digamos, me ponen arriba unos anteojos oscuros y me dicen que me recueste haciéndome la dormida. A todo esto era muy de madrugada, serían las 6 de la mañana, estaba bien oscuro. Y bueno, el recorrido fue corto, no fue muy largo, de Martínez hasta Capital a esa hora de la mañana, es poco tiempo. Y, y bueno, en determinado momento el auto dobla, me di cuenta que dobló, que salió de la avenida, hizo un pequeño movimiento, y bueno, se detiene, y ocurrió algo muy extraño, y es que el tipo que estaba sentado atrás conmigo, porque adelante iban los dos jefes, digamos, los
El tipo que estaba sentado atrás conmigo me da un beso en la frente y se baja. Con lo cual a mí me agarró un ataque de locura. Yo dije, bueno, chao, soy boleta. Me arranqué los antifaces, empecé a gritar y bueno, y ahí se me vinieron encima, me taparon y ahí fue que me pusieron las esposas y me hicieron bajar a los tropezones del auto y por supuesto me llevaron, bajé unos escalones, eso es lo que yo recuerdo, unos pocos escalones, y después descubrí que me habían llevado al sótano de la ESMA. Yo no tenía demasiado claro que estaba en ese lugar en ese momento, digamos. Me lo imaginé rápidamente al poco tiempo, porque empecé a asociar los ruidos, digamos. No ese mismo momento, en ese mismo momento yo estaba muy asustada, no entendía nada, pero digamos, a medida que fueron transcurriendo los días y empecé a escuchar los sonidos que me resultaban conocidos, los aviones que pasaban muy arriba, muy cerquita de la cabeza, se escuchaba el tren eléctrico, se escuchaba el tren diésel, que es el del grano, se escuchaban bocinas de barcos, o sea, yo al muy poco tiempo tuve la certeza completa de que estaba en ese lugar, o por ahí cerca, digamos, no específicamente en el casino, pero digamos, por ahí. Bueno, yo estuve exactamente 21 días, a mí me liberan el 27 de julio, o sea que estuve unos pocos días en relación a otros compañeros, pero unos cuantos días como para poder recoger información que, bueno, a mí me parece que fue valiosa después en mis declaraciones, en los juicios y demás, porque, bueno, eh, no sé, tengo una obsesión detallista y, bueno, recordé detalles que por ahí fueron útiles. Este, como decía, en un primer momento me llevaron a ese lugar, este, muy silencioso en ese momento, yo no entendía después por qué era tan silencioso, pero bueno, nada, se ve que era la hora en que no pasaba nada, y estuve mucho rato ahí esperando algo que no sabía qué era. Por supuesto, ya a esa altura me habían puesto capucha, o sea que ya no tenía posibilidad de ver absolutamente nada, y tenía las manos esposadas a la espalda, cosa que sucedió, digamos, tener las manos esposadas a la espalda fue permanente en toda mi estadía allí. En algún momento alguien vino y me llevaron a otro lugar. Yo no sé si en ese momento sí ya usé el ascensor, porque esa es una de las particularidades de mi estadía. En la época en que yo estuve, todavía funcionaba el famoso ascensor que después sacaron en el 78 cuando llegó la comisión. Así que me llevaron a un lugar y claramente yo después supe que era capucha. En un primer momento me llevaron un poquito más al fondo y a las horas, por alguna razón que desconozco absolutamente, me cambiaron de lugar y me dejaron en una en un colchoncito. En aquel entonces no había separaciones, estaban solamente los colchoncitos en el suelo, mucho más cerca de la puerta de entrada de Capucha, que es donde estuve el resto de los días. Al principio yo no tenía demasiado claro qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero después me empecé a dar cuenta de que no solo no estaba sola, sino que a mis costados había colchoncitos como el mío y había gente, y que había mucha más gente más al fondo. Los guardias pasaban, hablaban, y lo que sí nos decían claramente es que no podíamos hablar entre nosotros. Igualmente, a las escondidas, o digo, con pánico, con, alguna palabra crucé en algún momento con un muchacho que tuve a mi derecha un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero pocas palabras, y con una muchacha que estuvo a mi izquierda y que creo que entró más o menos en el mismo momento que entré yo, que por alguna razón, bueno, me dio la sensación de que era una chica que no tenía ni idea ni de dónde estaba, ni qué estaba pasando, ni nada, porque yo sí tenía claro lo que estaba pasando. Y ella me trató de hablar,
y yo le expliqué que mejor no habláramos, que teníamos prohibido hablar, que nos iban a castigar, etcétera, y efectivamente había un guardia que estaba presenciando todo, y bueno, le pegaron, y le dijeron así directamente, hacele caso a Laurita, es decir, por alguna extraña razón los guardias me llamaban Laurita, por alguna extraña razón algunos de ellos venían a charlar conmigo. Yo no sé si es que detectaron que yo era muy joven, la verdad que no lo sé, eran muy jóvenes ellos también, se ve, se notaba. En alguna ocasión hasta me convidaron a alguna picada de cigarrillo, yo fumaba en aquella época, este, muy raro, era muy raro. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio. En el medio, bueno, me interrogaron, me llevaron varias veces al sótano, me hicieron hablar con otros secuestrados, bueno, me comentaron de situaciones que pasaban en una ocasión, uno de mis secuestradores, digamos, me relató con lujo de detalles un operativo, bueno, montones de cosas que me sirvieron después para contar. Y yo no sabía qué iba a pasar conmigo, la verdad que no lo sabía, pero hubo un momento en que este hombre, el que hacía, digamos, el que me cuidaba, el que hacía de bueno conmigo, me comunica, me dice, bueno, esta noche, se acercó se acercó al colchoncito, digamos, se vino hasta Capucha, no es que me llevó a otro lugar. Se acercó, se puso a hablar conmigo y me dijo, mira, esto que yo te voy a decir, yo no te lo dije nunca, pero esta noche te van a liberar, pero antes de eso te van a hacer ir a hablar con el jefe. Vos al jefe no le vas a decir que no sabes dónde estás, que no sabes quién soy yo y yo esto no te lo dije nunca. Bueno, una cosa totalmente loca, pues yo, bueno, no sabía si esto era una trampa, no era una trampa, digamos, cuál era el chiste de esto. La cuestión es que ciertamente al rato, no sé cuánto tiempo pasó, me vienen a buscar, me llevan a un lugar que evidentemente era una oficina, me siento en un sillón y había como un escritorio delante mío y del otro lado un señor con la voz bastante grave, muy perfumado, que me empieza a preguntarme todas estas cosas, y yo por supuesto le dije, ahí tuve que tomar la decisión y decir, bueno, le creo o no le creo, a quién le creo, cuál es la posta aquí, y bueno, me jugué, y dije, yo no sé nada, no sé dónde estoy, no, a mí el inglés no me dijo nada, qué alegría, qué bueno que me liberen, qué sé yo, y el tipo me decía, bueno, no vas a volver a ser montonera, ¿no? Y yo le dije, no, yo nunca fui montonera, qué sé yo. Y ahí hago una cosa totalmente loca, yo seguía con la capucha puesta, con las manos esposadas a la espalda, y entonces le digo, bueno, yo le quería agradecer, y por eso quiero darle la mano. Entonces, toda contorsionada, con las manos esposadas atrás, saqué mi manito del costado y le di la mano al chabón. Este, yo me imagino que si ese señor existe y escuchó los juicios, sabe perfectamente, no creo que haya habido ningún otro loco que haya hecho una cosa así. La cuestión es que, bueno, me devuelven a mi colchoncito y al rato, no sé otra vez cuánto tiempo eterno pasó, me van a buscar y ahí me llevan, yo estoy casi convencida de que me llevan a lo que se llamó el Salón Dorado, porque tenía el piso de madera. Ahí me devuelven algunas de mis pertenencias, mi cartera, por supuesto el dinero no, los documentos. Bajo esos escaloncitos y salgo por la puerta del frente con la capucha puesta. Yo lo único que podía era ver los pisos, digamos, por eso reconozco los pisos, reconocí el piso de capucha, bueno, lo que uno podía ver era para abajo. Y me sube a un auto, mi represor, el bueno, que le llamaban en ese entonces, le decían el inglés, y es Francis Wamon, que después, bueno, sé que ya se murió, y solo con él salgo de allí. Y al ratito, ya mi sensación era que estábamos en la General Paz, me dice, bueno, sacate la capucha, ya te puedes sacar las esposas, yo sé que te podés sacar las esposas. Yo estaba muy flaca,
Y además, bueno, no soy muy grandota y las esposas se me salían siempre, yo me las trataba de mantener puestas de miedo. Entonces, bueno, me saqué las esposas, me saqué la capucha y él me dice, ¿dónde querés que te lleve? Y nada, yo ahí le pedí que me deje cerca de la casa de unos primos, que era donde yo sabía que se estaban juntando mis viejos, que se encontraban allí para ver si recibían noticias mías, porque yo tuve que llamar un par de veces a mi familia para decirles que estaba bien y para preguntar por mi hermano. Y bueno, me llevó hasta allí, me dejó, digamos, paró el auto pasando media cuadra de, de- de la casa de mi primo, y entonces me dice, bueno, ahora te vas a bajar, vas a correr hacia atrás y no te vas a dar vuelta. Bueno, fue un momento difícil, porque bueno, mi sensación era, bueno, otra vez, acá soy boleta, pero bueno, no, me bajé, intenté correr, y bueno, claramente después de esa estadía no tenía la fuerza suficiente como para correr, era como ir entre algodones, pero bueno, logré llegar hasta lo de mi primo, y el auto se fue. Sí, llego hasta la puerta de la casa de mis primos, toco el timbre y me atiende mi prima. ¿Quién es? Y digo, soy yo, abrime. Me dice, ¿venís sola? Pobres, ellos también estarían aterrados. Bueno, la cuestión es que, nada, me abren, por supuesto, entré, y bueno, mis viejos llegaron en algún momento, y nada, eh, ahí fue toda una circunstancia, digamos, a partir de ese momento y de ahí en adelante fue todo también un poco raro, digamos, eh, ¿cómo decirlo? A- eh, Haber salido tampoco estaba bueno, digamos. Eh, eh, Todos conocemos el por algo se lo llevaron, pero los sobrevivientes también tenemos el por algo habrá salido. Entonces la sospecha sobre uno respecto de qué es lo que pasó mientras estuvo ahí adentro es eterna. Eh, por lo menos mi sensación, así muy íntima, muy personal, es que ese dolor de la sospecha externa me duró hasta la sentencia del primer juicio. Por supuesto, en un primer momento la cosa fue mucho más dura porque la propia familia no entendía, desconfiaba. Yo tenía que decir, digamos, la indicación que me habían dado estos tipos en la ESMA, primero yo me tenía que comunicar con ellos por teléfono en determinados días de la semana, en determinados horarios, con un código determinado, para informar qué estaba haciendo. Yo esto no lo podía decir. Yo a mi familia le tenía que decir que me habían tratado re bien y había perdido no sé cuántos kilos. Pero entonces ellos creían que yo estaba colaborando, y estaban aterrados. Y bueno, de mis amigos yo ya no supe más nada, muchos de mis amigos se fueron, me prohibieron que me acercara a sus casas, parte de mi familia se fue al exterior, no me querían contar a dónde había ido mi hermano, digo, fue una situación triste, fea, solitaria. este, en medio de todo eso, yo lo único que quería era seguir viviendo en mi casa, volver a mi trabajo, seguir con mi estudio, digamos, no hagan olas, esa sensación de, bueno, yo quiero seguir haciendo la vida que hacía para que estos tipos no sigan pensando o no piensen que yo tengo algo que ver con nada, que se imaginen nada más, que yo, fue un error, que me llevaron por error y que yo sigo una vida normal. Primero logré algo de eso, pero mis viejos no se bancaron seguir viviendo en la misma casa, ellos tenían muchísimo miedo. Yo logré volver a mi mismo trabajo, la gente del trabajo me recibió, comprendieron la situación, todo bien. Intenté volver a la facultad, pero bueno, no, no fue fácil. Y bueno, la cuestión es que finalmente mis viejos decidieron que lo mejor que podía pasar era que yo me fuera a otro lugar. Ellos se decidieron mudar,
fueron a vivir cerca de unos tíos, se vinieron acá a Escobar, donde yo vivo actualmente, y a mí me llevaron, o decidieron llevarme, me dijeron, te vamos a llevar a un lugar para que estés tranquila. Y yo estaba tranquila, yo no me, yo no me quería ir. Y eso también fue re loco, porque, bueno, sí, este, vuelvo un cachito atrás. Eso de que estaba tranquila es relativo, porque en el medio de eso, digo, cuando ya estábamos otra vez viviendo en casa, aparentemente en la normalidad, llegó un grupo de los compañeros de los Montos a casa a preguntarme, a buscarme a mí para que yo les cuente qué era lo que había pasado, digamos. Supieron que yo salí porque, bueno, estaba gente conocida, pero entonces, bueno, vino un grupo de los Montos en un autito lleno de armas y me hicieron subir al autito, me llevaron a dar unas vueltas por el barrio, o sea, yo decía, bueno, que no me vea nadie, ahora me llegan a ver con los Montos en un auto y estamos bueno, o sea, yo estaba en medio de dos fuegos. La cuestión es que, por lo que supe mucho tiempo después, aparentemente el grupo de los Montos de Zona Norte tuvieron la primera información de que la ESMA era un centro de detención por el relato que yo les hice en ese momento. Pero bueno, esas eran las circunstancias en las que se vivían, digamos. Fue difícil. Pero bueno, la cuestión es que finalmente mi viejo me dice, bueno, te vamos a llevar a un lugar, y no me quisieron decir a dónde. Finalmente, cuando estábamos ya en la terminal de micros, en San Isidro, yo lo que estaba era muy preocupada porque yo tenía que reportarme, digamos, yo no quería salir de esa circunstancia y mostrar que me estaba escapando. Entonces, mi viejo me dice, bueno, ahora que estamos solos, ya te puedo decir, vamos para Goya. En Goya es en Corrientes, que es el lugar en donde vive el resto de mi familia paterna. Bueno. Entonces yo encontré milagrosamente una excusa para ir al baño, encontré un teléfono público que funcionaba, en esa época no había otras alternativas, y llamé por teléfono al famoso número al que me reportaba, y de casualidad me atiende el chabón, que no era ni el día, ni la hora. Bueno, la cuestión es que le dije, mira, en tal lugar, me llevan a tal lugar, yo quería informarte, plan, todo bien. A partir de ahí, por suerte, no tuve más contacto con esta gente, pero bueno, yo me sentí como aliviada en el sentido de que no estaba mostrando que me escapaba, porque yo sentía que si yo hacía algo como mostrando que me escapaba, me iban a volver a buscar. Así que bueno, y ahí fui a pasar una temporada con mi familia paterna, que me recibieron maravillosamente bien, que los amo. Bueno, en Goya estuve unos cuantos meses, porque yo fui en septiembre, principios de septiembre, ya fui para Goya, o sea que estuve todo septiembre y hasta mayo aproximadamente, sí, unos 9 meses, 9, 10 meses habré estado allí. Yo en principio me fui a vivir, digamos, yo trabajé, me consiguieron trabajo, estuve trabajando, hice amigos, bueno, estuve un tiempo primero viviendo en la casa de mi madrina, que era viuda con su hijita, mi prima muy chica, hasta que un día me dice mi madrina, mira Laura, vamos a tener que llevarte a la casa de la tía Tula, porque en el pueblo ya andan diciendo que, bueno, que me trajeron una guerrillera a vivir a mi casa. Y si acá no hay hombre, en cambio en lo de la tía Tula está el tío Pachito, que bueno, era un hombre de armas llevar, el tío Pachito, y entonces pensaron que íbamos a estar todos más seguros, y a mí me pareció una idea brillante. Y bueno, así que, pero bueno, era ahí a la vuelta, eran 2 cuadras, el pueblo era muy chico en aquel entonces, todo el mundo sabía quién era yo, pero bueno, nunca pasó nada, y eso que era un lugar en donde hubo unos cuantos secuestrados también, ¿no? No era un lugar re pacífico, pero bueno, así que allá fui a lo de la tía Tula.
Yo tenía exactamente 20 años y bueno, cumplí mis 21 años estando ahí en Goya en diciembre. La verdad es que el tema de poder contar fue algo que tardó mucho tiempo. Yo no le pude contar a nadie en ese momento porque, porque yo me di cuenta de que no iban a entender, que no, era muy difícil, porque además era muy al comienzo de la dictadura, no había demasiada información todavía circulando respecto de qué estaba pasando en los centros clandestinos, que existieran centros clandestinos, digamos, no se sabía mucho, estamos hablando de julio del 76. Entonces, por lo menos en mi círculo, esto no estaba tan claro. Entonces, era muy extraño. Entonces yo a mi familia no le conté nada, más que alguna pavada así, como para dejarlos tranquilos de que yo estaba ok y que no había pasado nada y que estaba regia, y que estaba todo bien y que todos podíamos seguir nuestra vida normal. La temporada de Goya fue muy tranquila, feliz, qué sé yo. Después, en algún momento, por consejo de gente amiga, la idea era volver a Buenos Aires, yo quería retomar mi vida, no tenía muy claro cómo hacerlo. Un primo lejano de allá de Goya me ofreció la posibilidad de conseguirme un trabajo en un estudio de abogados para que yo me volviera a Buenos Aires. Este, y la verdad que eso fue muy, muy interesante, muy bueno. Ahí yo, a ver, mi vida no era más mi vida, era otra vida. Este, yo no podía instalarme a vivir en Escobar en aquella época donde mis viejos se instalaron, no había teléfono, no había transporte, no había nada. Y entonces, bueno, finalmente, con la ayuda de gente amiga, bueno, me fui a vivir a Buenos Aires, conseguí alquilar una habitación de servicio, un baño en una casa de familia conocida, bueno, intenté retomar mi vida, intenté retomar el estudio en agronomía, no fue sencillo, ya los que habían sido mis compañeros, mi grupete se había dispersado, la situación era otra, bueno, intenté armar nuevas amistades y ahí recién empecé a poder encontrar gente con la cual de a poquito, muy tímidamente, contar mi historia y en muchos otros casos y a lo largo de todo el resto de la dictadura, eh, hice dos cosas. Una, lo que me había prometido cuando, me prometí a mí misma cuando salí de la ESMA, que fue recordar, porque no lo podía escribir, no lo podía poner por escrito en ningún lado, tenía que tenerlo todo en mi cabeza, recordar todos los detalles, todo lo que pudiera, porque yo tenía la sensación, la certeza de que en algún momento yo iba a poder contar lo que sabía fehacientemente que muchos ya no iban a poder. Entonces, eso fue una de las cosas que me acompañó durante toda la dictadura, todo el resto de la dictadura. Y lo otro fue inventarme una vida. Digamos, yo contaba una historia de por qué había estado en Goya, de por qué había dejado la facultad, una historia inventada, digamos, yo no podía contar la verdad, yo no sabía, uno no sabía en aquel entonces quién era el interlocutor que tenía, por más que pareciera un amigo. Entonces, con muy pocas personas yo pude ir de a poco dándome cuenta que podía contar mi verdadera historia. Y ahí fue que empecé a armar mi pequeño grupo de amigos. Después dejé agronomía, cambié, decidí estudiar geografía, ya las cosas empezaron a ser distintas, pasó mucho tiempo, ya para el 82 aproximadamente, que las cosas en el país ya se habían relajado bastante, ahí yo entonces empecé a tener una actividad gremial estudiantil, y ahí sí ya pude contar un poco más, pero nunca con el nivel de detalle necesario. Al llegar la democracia, amigos, una prima,
me animaron a presentarme a la CONADEP. Yo durante la dictadura nunca hice ningún movimiento, no me acerqué a ningún organismo, no hice nada, perfil bajo cero, completamente, digamos, que, bueno, eso tuvo otras consecuencias en la historia de uno, pero bueno, la realidad es que me acerqué a la CONADEP, me presenté a la CONADEP muy tempranamente, digamos, me animé pese a que no tuve todo el apoyo familiar para eso, mi familia seguía con mucho miedo, mi hermano ya había vuelto del exilio y él particularmente era el que más miedo tenía, pero bueno, yo ya era grande, tomé la decisión y fui, me pareció que era imprescindible. Yo tenía una necesidad enorme de que lo que yo sabía sirviera para algo. Y bueno, me presenté en la CONADEP, hice mi declaración y al poco tiempo, a raíz de esa declaración, evidentemente por algunos de estos detalles que yo contaba, lo de el haber viajado en el ascensor, bueno, otras cosas de detalle del tipo de piso, digo, la característica del piso de la zona de Capucha, bueno, no sé, imagino yo que por esas cuestiones, la gente de la CONADEP me pidió si podía acompañarlos un día a hacer el reconocimiento del lugar en donde yo había estado. Y sí, acepté, yo no sé exactamente la fecha, pero fue casi seguro que fue en el año 84, fui con gente de la CONADEP, fuimos al casino de oficiales, en aquella época todavía allí seguía funcionando la escuela de mecánica como siempre, digamos, o sea que estaban los marinos, estaban los milicos, estaban todos allí, o sea que fue un momento difícil, pero bueno, yo iba con la gente de la CONADEP y allá fuimos, así que fuimos, estuve en Capucha por primera vez después, por segunda vez, digamos, a reconocer el lugar, y bueno, ese fue mi momento. Fue difícil y después de eso, la verdad es que no quise volver a ponerme nunca más la ropa que tenía puesta ese día por miedo a que los milicos me reconocieran con la ropa, que eso era una pavada. Pero bueno, eso sucedió en el 84. No, el día ese que fuimos a hacer ese reconocimiento, lo que yo recuerdo es que estaba también otro sobreviviente, que es Carlos Muñoz, eh, bueno, hay una foto icónica de un muchacho sentado agarrándose las rodillas mirando una ventana, que creo que es él, que fue sacada ese mismo día, creo yo, de ese recorrido. No sé si había otro sobreviviente más, pero seguro que Carlos y yo éramos, bueno, que estaba Carlos, digamos, también. No sé si había alguien más. No me acuerdo. Digamos, lo que yo relaté es que, bueno, del sótano lo único que yo sabía era que era un lugar que era bajo y que tenía un piso de mosaico y que había columnas redondas porque me sentaban en aquel entonces en el piso y como yo tenía las manos esposadas a la espalda podía tocar y darme cuenta que estaba apoyada no contra una pared, sino sobre una columna redonda. Entonces, ese era uno de los detalles. Otro de los detalles que yo conté seguro fue lo del ascensor, que eso ya no estaba, pero bueno, después aparecieron los rastros del ascensor, pero no en el momento en que fuimos a hacer el reconocimiento con la CONADEP. Y después, bueno, el detalle el tipo de piso que había en Capucha, que es un piso de cemento alisado con unos agujeritos cuadrados típicos no sé por qué yo sabía eso, pero donde, no sé si han visto, hay unos rodillos especiales que marcan esos pisos, bueno, que dejan esas marcas de cuadraditos chiquititos. Bueno, ese era un detalle del piso de Capucha, que está tal cual, si lo ven. Y después el tema de las vigas estas inclinadas de metal, que yo tenía que tocar y agarrarme para pararme cuando me tenía que levantar del colchoncito, que eso también es algo muy característico, que en todas las fotos de Capucha se ve,
que son unas barras de metal, no sé cómo se llaman, vigas, no sé qué son, pero que están inclinadas y que eso era muy característico. Yo supongo que bueno, eso ayudó al reconocimiento. Bueno, la verdad que lo del juicio a la Junta fue algo súper esperanzador, súper, este, muy fuerte, pero muy, muy esperanzador, muy esperanzador. La verdad que escuchar, ver que lo que estaba pasando era realmente muy esperanzador. Y era muy esperanzador también lo que continuaba, o lo que aparentemente continuaba, que cuando empieza el juicio a la ESMA, digamos. Yo ahí también estuve porque no me acuerdo ahora exactamente cómo, pero yo estaba como testigo en ese juicio, en el juicio a la ESMA, y recuerdo que me llegó la citación para presentarme a declarar en el juicio a la ESMA en aquel entonces. Es más, yo había logrado que mi papá y mi mamá aceptaran también ser testigos. Papá sobre todo quería ser testigo porque él, bueno, él quería contar lo que él había vivido cuando me fueron a secuestrar a mí. Y mamá acompañaba. Y recuerdo que me llegó la citación judicial a casa, yo ya he pasado muchos años, ya no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero bueno, me llegó la citación para que nos presentáramos a declarar en el juicio a la ESMA, y a los pocos días fue el punto final ni la obediencia debida. O sea, tengo las citaciones, tengo los originales de la citación judicial del juicio al que no pudimos asistir y que no pudieron ir mis padres tampoco. Y ese sí que fue un momento tremendamente doloroso, porque fue la interrupción de la posibilidad de la justicia, que bueno, lamentablemente tuvimos que esperar tantos años hasta que por fin ya en el gobierno de Kirchner se abrieron nuevamente los juicios y pudimos declarar. Cuando llegaron los juicios y que pudimos declarar, y el primer momento de las sentencias, la verdad que fue sumamente liberador, y sobre todo esto otro que contaba hace un rato, de esta sensación de no ser más un estigmatizado en el sentido de por algo habrá salido, sino este momento de sentir que la sociedad revalorizó o valorizó nuestra, nuestras declaraciones como algo valioso para que se hiciera justicia, digamos, que el testimonio de los sobrevivientes pasó a ser algo valioso para que se hiciera justicia. Eso fue muy, muy importante para mí personalmente. A mí me devolvió muchas cosas. Yo creo que básicamente, digamos, hay como dos cuestiones. Una, bueno, se termina la impunidad, y esto es reparador para todo el mundo, digamos, no solo para los directamente vinculados con lo que fue la dictadura, la represión, etcétera, sino que además eso, digamos, es reparador para la sociedad en su conjunto, porque eso permite la verdad, digamos, la verdad es liberadora, la verdad te permite avanzar, la verdad te permite crecer, digamos, vivir en la mentira, vivir en la negación es oscuro, es retroceder, no se puede construir a partir de la negación y de la mentira. Entonces, yo creo que esa es la importancia fundamental, y que además, no, sí, esto, que se acabe la impunidad, que se castigue a los culpables, y que básicamente se haga un juicio justo. Digo, nosotros, nadie, los sobrevivientes, digo, nadie tuvo juicio, los que murieron, los desaparecidos, no tuvieron juicio, no tuvieron justicia. Y nosotros, todos nosotros, los sobrevivientes, los que hemos testimoniado, lo único que hemos pedido es justicia. Jamás se me ocurrió pensar en la venganza. Hay una anécdota
muy particular. Cuando mi represor, digamos, me deja ahí en el auto, en la esquina de la casa de mi primo, me dice, yo sé que nos vamos a volver a encontrar algún día en la calle, y que vos me vas a estar apuntando con un arma. Y yo le dije, no, de ninguna manera, yo no voy a hacer eso jamás, yo no haré nunca semejante cosa. Como diciéndole, digamos, mi camino no es ese, yo no busco venganza, yo busco justicia, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Cuando, bueno, yo no estuve presente ese día, bueno, porque yo vivo lejos, qué sé yo, pero digo, la emoción, lo que hemos llorado todos, este, porque hay una cuestión que es tremendamente simbólica, digamos. Tantos años esperando los juicios fue importante, pero la recuperación del predio y que ese predio se resignifique para, para los derechos humanos, para la recuperación de la memoria, digamos, eso tiene un valor simbólico tremendo. Y por eso creo que también, digo, yo ahí, a partir de ese momento, y sobre todo cuando se empiezan a hacer las visitas guiadas, bueno, yo ahí es donde recién me empiezo a acercar nuevamente un poquito a toda esta cuestión. Hay una anécdota muy graciosa yo sabía que estaban las visitas guiadas antes de que el sitio se transformara en museo, mucho antes. Una amiga me cuenta que, bueno, que a través de la hija habían conseguido, no sé, para ir un grupo a hacer la visita guiada a la ESMA, y me lo cuenta como con pudor, digamos, y yo me entusiasmé y le digo, ay, me dejan ir con ustedes, porque yo sola no me animaba a ir, pero entonces así, con un grupo yo me animaba. Entonces, bueno, fuimos y, claro, yo fui de incógnito, digamos, yo sin decir nada, y cuando nos reúne la que iba a ser la guía de la visita, que nos pregunta a cada uno qué nos motivó a llevar a ir a hacer esa visita, por qué habíamos llegado allí. Bueno, había gente de diversas orígenes, digamos, y cuando me va a tocar el turno a mí para explicar por qué había ido, la codeo a mi amiga y le digo, ¿qué hago? ¿Le arruino la visita? Entonces le digo, bueno, yo ya estuve acá hace muchos años, y entonces ahí le cuento que yo era sobreviviente, y la muchacha esta, la guía, se llama Lucía, divina, este, bueno, pudo reaccionar bien, me ofreció la posibilidad de contar lo que yo quisiera, pero bueno, yo no quería interferir en la visita, y simplemente lo que fuimos haciendo es, en algunos momentos, ella me miraba como para ver si yo tenía algo para aportar, y bueno, hice algún que otro comentario durante esa visita. Esa fue la primera vez que volví ya en libertad, tranquila, por mi cuenta, por mi decisión, bueno. Y a partir de ese momento yo quise seguir volviendo, eh, ahí me pareció re importante ocupar esos espacios, recorrerlos, aportar lo que pudiera. Cuando se toma la decisión de transformar el sitio en museo, me convocaron, entre otros sobrevivientes, a un par de reuniones, de consulta, cuando estaban armando el museo, bueno, para que diéramos nuestra opinión, para que participáramos de esa construcción. Yo me sentí re bien, la verdad que fue muy bueno participar, y bueno, por supuesto dimos nuestra opinión, no todos estuvimos de acuerdo con todo, bueno, se generaron varias controversias, bueno, pero finalmente se logró lo del museo, y la verdad que yo celebro que eso sea así, y me gusta estar, me gusta acompañar, en la medida de mis posibilidades, aportar todo lo que se pueda, porque, bueno, me parece súper importante la existencia
de ese museo, con las características particulares que tiene. Sí, claro, este museo, la verdad que es interesantísimo por varias razones. Digo, una, bueno, esto, que todo lo que sucede, digamos, y todo lo que está, se dice dentro del museo, tiene que ver con los testimonios de los juicios, y eso está sumamente cuidado. Y otra de las cosas interesantísimas de este museo es que, por lo menos que me parece a mí, es que no hay nada. Digamos, ¿qué quiere decir que no hay nada? Mucha gente por ahí se imagina que va a llegar al museo y se va a encontrar con cosas horripilantes, con imágenes del terror, con imágenes de la tortura, No, no hay nada, no hay nada, es simplemente un lugar para recordar, es un lugar para hacer memoria, es un lugar donde está el espíritu, digamos así, de lo que fue esa represión, pero y el espíritu de los sobrevivientes y el espíritu de los que ya no están, básicamente, ¿no? Es decir, la conciencia de que por allí transitaron miles de personas que hoy ya no están, esa es la fuerza que tiene el museo, pero en realidad, físicamente, no hay nada. Es un espacio de reflexión, es un espacio de ejercicio de memoria, es un espacio de pensar en el futuro de otra manera. Y creo que eso es lo maravilloso, digamos, en donde no habiendo nada más que un edificio, que está intacto porque se preserva así para la justicia, uno entra de una manera y sale empapado de una historia que le cambia la vida, yo creo. Y eso me parece que es súper, súper importante, especialmente para los jóvenes. Hay algo que yo tengo con los jóvenes que me parece re importante que conozcan esto, que puedan vivenciar ese espíritu que se vive allí, como para entender qué nos pasaba a nosotros cuando nosotros éramos jóvenes en los 70, por qué, más allá de que yo no haya tenido una militancia activa, por qué los jóvenes de los 70 teníamos militancia política y por qué soñábamos lo que soñábamos y qué fue necesario que sucediera para que nos aplastaran las ilusiones, los sueños, etcétera, y se explica de alguna manera allí en el museo por qué hicieron lo que hicieron, cuál era el objetivo, que era, bueno, por supuesto, imponer este sistema neoliberal, etcétera, y destruir todos nuestros ideales. Pero bueno, esos ideales que los jóvenes de hoy podrían recuperar para, aprovechando esta circunstancia particular que nos va a dar vuelta a la vida, hacer un mundo mejor también. Yo promociono la visita al museo, a mí me parece re importante y lo hago también con mis estudiantes, ¿no? Afortunadamente soy docente universitaria y tengo estudiantes. Eh, lo que me parece que sucede es que al conocerme en un ambiente distinto les da como pudor preguntarme. Eh, por ahí si no fuera yo la que los invitara, me parece que sería más fácil para ellos poder ir. No sé si hay una cuestión así personal, pero bueno, algunos me han pedido, algunos estudiantes me han pedido, y hemos organizado en alguna ocasión una visita, y fueron algunos profesores también acompañando, y está bueno, pero bueno, yo en la medida de lo posible promociono el museo, cuento un poquito la historia, siempre trato de contar algo de la historia como para que los chicos vean que además de en los libros todavía hay gente de carne y hueso que tiene que ver con esa historia, y eso me parece que hace la diferencia, digamos, porque para los chicos tan jóvenes que nacieron ahora, nosotros estamos en un libro de historia como cualquiera de las otras historias, y la verdad que no es así. Esto forma parte de su propia historia, y me parece que es importante que lo sepan y que lo conozcan, ¿no?
Bueno, la experiencia de estar presente en las visitas en el museo es muy linda, es muy linda. Es un poco loco, pero bueno, porque a mí me da un cierto pudor por la gente, porque no los quiero asustar, no los quiero, no sé, pero se emocionan mucho y me da pudor decirles quién soy, decirles que yo estuve allí, que sobreviví a eso y que ahora estoy acá y soy un ser humano normal, que hace una vida normal, digamos, por supuesto, con todos los traumas que uno tiene, pero todos tenemos traumas. Pero lo que es muy impresionante es la emoción, ¿no? Es muy lindo hablar con esta gente y me ha tocado consolar a algunos de los visitantes que llegan a un grado de emoción y de angustia en donde yo me he sentido, digamos, casi como una madre que los protege, para transmitirles algo de paz en el sentido de que, bueno, sí, por supuesto, que es un lugar horrible, es un lugar del horror, pero también esta posibilidad de resignificarlo hoy, también hay que valorarla y de que haya gente que pueda visitar ese lugar desde el lado de la libertad, también me parece que es súper importante. Entonces, yo suelo ir seguido, trato de ir a las visitas de las 5, bueno, se ha hecho una visita de las 5 especial con sobrevivientes que fue multitudinaria, fue un despelote. Bueno, ahora no sé qué cambiará con esto, pero bueno, es re importante y es muy emocionante la reacción de la gente cuando uno se presenta y habla y cuenta cosas y se interesan y preguntan, por supuesto. Es muy gratificante, es muy lindo. Sí, yo creo que, bueno, claramente el mundo al que volvamos va a ser distinto, pero también vamos a ser distintos nosotros. Todo esto nos está cambiando muchas cosas y creo que nos está, en algún sentido, ayudando a repensar formas de vínculo con todo. Eh, yo creo que el museo igual, lo que puede suceder es que ya no sean esas visitas multitudinarias en donde nos apretujamos todos en la escalera, bueno, eso claramente por lo menos por un tiempo no va a ser posible, pero, pero yo creo que aprovechando este momento con estas posibilidades de difusión virtuales, yo creo que va a despertarse un interés mayor por conocer el museo, en la medida en que el común de la gente que pueda ver todo esto se dé cuenta de que, bueno, de que es un lugar al que se puede ir, que es yo no sé, yo no soy religiosa, pero la verdad es que lo que se percibe allí es mucha energía, es una energía en algún sentido positiva, en otros sentidos medio rara, pero digo, hay una energía muy fuerte y uno sale distinto. Eso hay que transitar esa experiencia. Es muy buena, es muy buena. Se aprende mucho, se aprende mucho. Yo suelo venir, no siempre, pero a acompañar las visitas. Soy una de las testimoniantes de los juicios y creo que parte de esos testimonios, tanto el mío como el de todos los otros compañeros, son los que han dado carnadura a la visita que ustedes hicieron. Quiero reforzar algo que dije la vez pasada, y es que lo que tiene de maravilloso este lugar es que uno no se encuentra con elementos, imágenes o cuestiones que muestren el horror, sino simplemente es para poder hacer ejercicio de memoria, para poder tomar conciencia, para no olvidar. Y bueno, solo eso. Yo justo hoy festejo mi segundo cumpleaños en ese sentido, y por eso no quise faltar hoy, además de que, bueno, el tema de los científicos es una cuestión súper importante. Yo también estudié, soy geógrafa, y me parece que la cuestión de la ciencia hay que defenderla fuertemente, así que bueno, solo eso. Gracias.